Muy buenos días, hermanos. Nuevamente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, mayormente a aquellos que nos visitan en esta mañana. Que el Señor les bendiga y no sea la última vez que están entre nosotros. Es evidente que alguna vez en nuestra vida, cada uno de nosotros tal vez hicimos una petición de oración y pedimos a la iglesia esto. Hermanos, yo pido que por favor oren a Dios para que Dios aumente mi fe. Si nosotros nos ponemos a pensar en esta petición, debemos realmente analizar lo que estamos pidiendo. Dios aumenta nuestra fe. Sin embargo, cuando nosotros meditamos en esta petición, cuando nosotros pedimos que Dios aumente nuestra fe, necesitamos ver lo que la Escritura nos dice en cuanto a esto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Cómo Dios puede aumentar nuestra fe? Esta petición que estamos haciendo. Bueno, si ustedes recuerdan, primeramente tenemos que saber nosotros qué es fe. Y la Biblia, el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice claramente que fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra fe en el original escrito griego es pistis. Y la definición de esta palabra es firme persuasión, convicción basada en el oído. Y esto es como nosotros en esta mañana vamos a aprender en cuanto a esta petición. Así que, hermanos, el título de la lección de esta mañana es Aumenta nuestra fe. Pero ¿cómo aumenta Dios nuestra fe? Y eso es lo que vamos a discutir nosotros en esta mañana. Y vamos a basar esta pregunta con 3 respuestas. ¿Cómo es que aumenta Dios mi fe? Primeramente, hermanos, tenemos que entender que Dios, de la manera que aumenta nuestra fe, es no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. El mismo escritor ahí en Hebreos capítulo 10, si abren sus Biblias, si tienen sus Biblias con ustedes, el mismo escritor ahí en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, dice claramente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este, hermanos, es un mandamiento de Dios, pero es un mandamiento claramente con propósito. ¿Y cuál es el propósito de este mandamiento? Bueno, primeramente, hermanos, es adorar, alabar, glorificar a nuestro Dios. Pero el otro propósito del que nos habla de no dejar de congregarnos es precisamente para esto, para que nosotros escuchemos su palabra, para que esta fe aumente por medio del oír. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice el escritor, exhortándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Animándonos unos a otros. Animándonos unos a otros. Y mucho más al ver que aquel día se acerca. Se acerca. Sí es posible, hermanos, que aumente nuestra fe, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que seguir lo que la Escritura nos dice. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos nos va a ayudar a aumentar esta fe. El escritor, el apóstol Pablo, si van a sus Biblias, en Romanos capítulo 10,
Romanos capítulo 10, y vamos a estar dando lectura del versículo 11 al 17 para entender claramente lo que el versículo 17 dice, y es el que continuamente se repite en cuanto al plan de salvación. El versículo 11 de la escritura de Romanos capítulo 10 dice, ¿por qué debemos de congregarnos? Dice Pablo, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Esta es fe. Todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor ¿de quién? De todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarás a aquel en quien no han creído? En quien no han creído. Y aquí claramente nos lleva exactamente a lo que nosotros vamos a escuchar ahorita. Y luego sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien que no han oído de él? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego aquí es donde entra el versículo 17. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a creer en alguien en el cual no hemos oído de él, no lo conocemos? ¿Cómo va a aumentar esta fe si no lo conocemos? No hemos escuchado, sabemos que existe un Dios. Si sale usted afuera y le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? Le va a decir que sí. Usted le dice, ¿usted cree que existe Jesús? Le va a decir que sí. Pero ¿cómo va a existir su fe si no han oído de Él? No han escuchado de Él. Hermanos, claramente, Dios es poderoso. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice que si hay falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará. Pero Dios da la sabiduría de la manera que está escrito. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que venir a congregarnos. Tenemos que venir a escuchar su palabra. ¿Para qué? Para que Dios aumente nuestra fe. Para que Dios pueda fortalecer nuestro espíritu. Es necesario, hermanos, estar reunidos para adorar y glorificar a Dios. Como también, hermanos, el apóstol Pablo le escribe ahí la primera carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Le dice a Timoteo el apóstol Pablo, te encarezco, y voy a leer de la palabra de la Biblia de las Américas, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y luego le dice algo muy importante, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La única manera que nuestra fe va a aumentar y se va a fortalecer es por medio de la predicación de la palabra, hermanos. Porque esta misma predicación de la palabra, Dios nos va a hablar, queramos o no queramos escuchar. Nos va a hablar Dios. Y claramente nos dice que la palabra de Dios nos va a redarguir.
La palabra de Dios nos va a reprender. La palabra de Dios nos va a exhortar a cada uno de nosotros. Y esta palabra de Dios, hermanos, es la que aumenta nuestra fe, no dejando de congregarnos. One of the things that I want to say this morning is that each and one of us, at one point in our lives as a Christian, we have asked for the congregation, the church, to pray for us so God can increase our faith. We ask for God to increase our faith. But one of the things that we have to understand is, what is faith? What is faith? And in Hebrews chapter 11, if you go with me in your Bible, Hebrews chapter 11, verse 1 says, now faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen. One of the things that we need to understand is, when we ask for God to increase our faith, we have to put our part in it. Faith is to believe in something we don't see. And one of the things that we need to understand is, how does God increases our faith? Well, one of the things that we're speaking is what Hebrews in chapter 10 verse 25 says, not forsaking our own assembling together. You need to be in church to listen to the Word of God. Romans chapter 10 verse 11 through 17, it discusses, how can you believe in somebody that you don't know? You need to listen of this person to believe. You need to listen about God to believe. You can't increase your faith without listening to the Word of God. And the Word of God is preached, as 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2 says, is preached for us to understand, to change, to exhort us. Hermanos, claramente, cuando nosotros queremos que nuestra fe aumente, tenemos que estar reunidos con la iglesia. No podemos querer que nuestra fe esté fuerte si nosotros no buscamos a Dios. Otra de las cosas que podemos entender es que también al nosotros congregarnos como iglesia, el propósito es adorar, glorificar a Dios, pero también es para el crecimiento de nuestro espíritu, de nuestra fe. Y la segunda cosa es, ¿qué más voy a hacer yo como cristiano para que Dios me ayude a aumentar la fe? Bueno, no dejando de congregarnos y ocupándonos en la lectura de la Biblia. Ocupándonos en la lectura de la Biblia. Es importante, hermanos y amigos, darnos cuenta que nosotros somos miembros de la Iglesia de Cristo, y que así como es necesario que nosotros nos congreguemos para escuchar y ser exhortados por la palabra de Dios, también es necesario estudiar la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan lo que se le dijo a Josué, vayan conmigo ahí al Antiguo Testamento, en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8, claramente le dice estas palabras: este libro de la ley no se apartará ¿de qué? De tu boca, sino que meditarás, dice claramente, meditarás en él, ¿de vez en cuando? ¿Los domingos? ¿Los miércoles? No, dice, meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te va a guiar. Dios va a aumentar tu fe. Pero tú necesitas meditar en esta palabra.
Necesitas leerla. Hoy en día, hermano y amigo, tenemos la Biblia completa. Les decía a unos hermanos, en Estados Unidos hay miles y miles de Biblias. Lo que faltan son lectores, personas que las lean. Aumenta nuestra fe. Bueno, Dios sí te la va a aumentar, pero es necesario que leas su palabra, estudie su palabra. Hay que meditar en ella. Nuestra fe aumenta meditando en ella. El salmista en Salmo 1, si van conmigo ahí a Salmo 1, versículo 1 y 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Es necesario, hermanos, que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Es necesario que nosotros leamos las Escrituras. La fe aumenta, pero nosotros tenemos que buscar cómo aumentar la fe. La oración es poderosa, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El salmista, hermanos, sigue diciendo ahí en Salmo 119, Salmo 119, ...97 dice, cuánto amo, ¿qué cosa? Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amar a Dios. Para que Dios aumente nuestra fe, tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que guardarla en nuestro corazón. Ahí Salmo 119, 11. Hay unas hojas hacia atrás. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos. En la Biblia de las Américas dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo se atesora la palabra? ¿Cómo se guarda la palabra? Hay que conocer la palabra. ¿Cómo se conoce la palabra? Leyendo la verdad, estudiándola. Es como se aprende la palabra. Hay que dejar que la palabra de Dios sea la guía de nosotros. Ahí mismo Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En la Biblia. En la Biblia. Aumenta nuestra fe, aumenta mi fe. Bueno, sí es posible que aumente Dios nuestra fe. We have said that the first point is that we should be with the church. We should be gathered with the church to listen to the word of God, as Romans says, Romans 10:17. But also, we need to be occupied in reading the Bible. That's the second point. We need to read the Bible. We want for God to increase our faith. We need to read the Word of God. As a Christian, it's really important for us to be here as the church of Christ. But also, when we are out there in our time, we need to read the Bible. We need to read the Bible. We need to understand what God told Joshua.
You have to think in the law of God day and night. Day and night. Psalm 1:1 says also we have to meditate. We have to think in this word day and night. And the only way that we can learn about the Word of God and the only way that we can meditate in the Word of God is by reading the Word of God. Because the Word of God is also going to be the Word that's going to be in our hearts. Psalm 119:11. And the Word of God is the one that's going to guide us. Psalm 119:05. So God can increase our faith, but we need to look for the Word of God. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Milagrosamente, hermanos, esto no va a pasar. Porque esto es en convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la persona tiene la certeza de lo que va a venir, que es nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, por su iglesia, cuando la persona cree en aquello que no ve, no deja de congregarse. La persona no deja de estudiar la palabra de Dios, porque la ama. Pero también, número 3, al aumentar nuestra fe, es por medio de que cada uno de nosotros estemos en constante oración con Dios. En constante oración con Dios. La oración es fuerte, pero recuerden, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es necesario, hermanos y amigos, que en nuestra vida cristiana, junto con el reunirnos como iglesia, junto con el leer la Biblia, es muy importante que nosotros vivamos una vida de oración, una vida de comunicación con Dios. Esta es otra de las cosas que tal vez está fallando en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Pero tal vez nosotros estamos fallando también en esta manera. Tal vez nosotros en la mañana nos levantamos, hacemos nuestra rutina cotidiana, nos vamos a trabajar y a la escuela y ya, no oramos a Dios. Durante el día tal vez almorzamos, comemos, cenamos, no oramos a Dios. Durante el día, aunque no comamos, aunque no almorcemos, no cenemos, no oramos a Dios. Al acostarnos, no oramos a Dios. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos ayude a aumentar nuestra fe? ¿Cómo queremos que Dios nos ayude a fortalecer el espíritu, hermanos? Hay que estar en constante comunicación con Él. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, Él ha quebrado ese velo. Ahora nosotros, gracias a esto, tenemos directamente la comunicación con el Padre, hermanos. Y no tomar ventaja de esto. Hay que tomar ventaja de esto. Tenemos comunicación. Padre mío, yo he leído tu palabra, medito en ella de día y de noche. No dejo de reunirme, estoy con la iglesia. Solamente quiero que tú continúes ayudándome a seguir fuerte. Fíjense la diferencia. A seguir fuerte en mi fe. ¿Por qué? Porque ya estoy poniendo todo de mi parte. Ahí está la diferencia de la petición de oración. Dios mío, ayúdame a continuar. Porque la fe ya la tengo. Mi espíritu está fuerte, solamente tú ayúdame a continuar, a no resbalar. Esta es la oración correcta, esta es la oración con propósito, hermanos. Dios nos ayuda a aumentar la fe, sí nos ayuda, pero nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Orando a Dios que nos dé la sabiduría, Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8.
Ahora sí vamos a este pasaje. Santiago, capítulo 1. Versículos 5 al 8. Dice, pero si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos, dice aquí las Américas, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con qué, con fe. Y ya tenemos la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque no dejamos de congregarnos y estudiamos la palabra y meditamos en la palabra de Dios. De día y de noche la fe ya la tenemos. Ya está en nosotros. El espíritu fortalecido está en nosotros. Aquí claramente dice, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá con alguna del Señor. ¿Por qué? Porque es un hombre de ¿qué? De doble ánimo. Es un hombre de doble ánimo. ¿Y qué es un hombre de doble ánimo? Una persona inconstante. ¿Cómo va a aumentar la fe de Dios? ¿Cómo va a aumentar tu fe si tú eres inconstante? Tú eres inconstante en tu vida cristiana. Tenemos que ser constantes. Tenemos que estar seguros de lo que nosotros creemos, hermanos. Tenemos que estar seguros de lo que estamos escuchando, y esto es la palabra de Dios. Ahora sí entendemos cuando nosotros pedimos con sabiduría a Dios por fe, que sí nos la da, porque ya la tenemos, solamente nos la va a fortalecer. Aumenta nuestra fe. Dios aumenta nuestra fe, hermanos, no dejando de congregarnos. Dios aumenta nuestra fe ocupándonos en la lectura de la Biblia. Dios aumenta nuestra fe estando en constante oración. Si ustedes recuerdan en Lucas capítulo 17, versículo 5, claramente los discípulos esto le dicen a Dios: aumenta nuestra fe a Cristo. Y Cristo claramente el versículo 6 le dice: si tuvieran fe, aunque sea del tamaño de una mostaza. ¿Hemos visto el grano de una mostaza? Ustedes le dirían, ¿a qué? A este monte que se moviera, por ejemplo, y se mueve. Nosotros, hermanos, tenemos que tener fe para poder pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos 100% convencidos de que Dios existe. Estamos 100% convencidos de que Cristo existe. Estamos 100% convencidos del cambio que hicimos nosotros al venir a ser bautizados en las aguas del bautismo. Estamos 100% convencidos de lo que creemos. Another thing that is going to help us in increasing our faith is, well, we have to be reunited with the church. We have to be occupied in reading the Bible, but also we have to pray to God all the time. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says, we have to pray. We have to pray. God will increase our faith, and we pray for God to increase our faith. We ask to God for God to help us, like James chapter 1 verse 5 through 8 says. God is going to help us, but by that time we're going to have faith. And the faith that we have, now this is what we're going to ask God. Do not ask God increase our faith. Ask God, help us keep our faith strong. Help us keep our faith strong. Quiero terminar, hermanos, diciendo que la fe es necesaria. Si van conmigo, Hebreos capítulo 11, tengamos esto en mente. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe
es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, fíjese, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esta es fe, creer que Él existe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora sí, hermano y amigo, cuando nosotros pidamos a Dios que aumente nuestra fe, ¿estaremos pidiendo la petición correcta? Póngase a pensar en esto. ¿O qué tal si hacemos lo que Dios dice y pedimos a Dios que siga fortaleciendo nuestra fe? ¿Qué le parece esto? No deje de congregarse, no dejemos de congregarnos. Leamos la Biblia, hermanos. Yo sé que tal vez la novela está muy buena, tal vez el programa de televisión está muy bueno, tal vez los deportes están buenísimos, tal vez el YouTube no lo podemos dejar, tal vez el Facebook, queremos saber el chisme de todas las partes del mundo, tal vez el Twitter está bueno, pero ¿qué creen? Eso no va a aumentar su fe. Eso no le va a dar su salvación. Hermano varón, hermana, en lugar de llegar a la casa y agarrar el control remoto, mejor quitemos el control remoto y pongamos nuestra Biblia. Aumenta nuestra fe. Eso es lo que nosotros queremos. Y Dios ya nos lo está dando, hermanos. Es nuestra decisión. ¿La queremos tomar o no? En esta mañana solamente quiero terminar esta lección diciendo que espero que la palabra de Dios haya estado clara, puesto que la palabra de Dios es clara. Quiero terminar diciendo que espero que cada uno de nosotros hayamos tomado esta semilla que se ha sembrado en esta mañana. Y si es necesario, hermano, que haga un cambio en su vida, hágalo. Si usted entró de una manera hacia el edificio, salga de una mejor manera, porque Dios le está hablando y le está diciendo, cambia. Tu fe necesita fortalecerse. Amigo que nos visita, si usted quiere hacer un cambio, bueno, ya está empezando. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios. Vimos Romanos 10, 17, ¿verdad? Que hay que oírla para poder creer. Usted ya ha venido a oír la palabra de Dios. Es necesario oír. Es necesario creer. Juan 3:16. ¿Creer en quién? En Jesucristo. Creer que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Creer que Jesucristo ha resucitado. ¿Cuáles son las buenas nuevas? 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4. Pero también, amigo, es necesario arrepentirte de tu vida. Arrepentirte de aquello que está fallando en tu vida, que es el pecado. Y al arrepentirte, tienes que hacer un cambio completamente en tu vida. Tienes que pasar al frente. Tienes que confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y después tienes que venir a ser lavado en las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Mateo 28, versículo 19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero no solamente esto, hermano y amigo. Tenemos que vivir una vida fiel. Y la única manera de vivir una vida fiel es que nuestra fe esté fuerte. Y aquí está la solución. Vamos a estar de pie para ser dirigidos en el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.